Ahora vamos a analizar las estrategias dominantes para este juego. Recordemos, es un juego de 3 jugadores con información imperfecta. Entonces vamos a ponerlo aquí ya, digamos, en limpio y vamos a empezar a analizar. Recuerden que para analizar las estrategias dominantes deberíamos dejar fijas las estrategias de otros jugadores. Vamos a analizar primero para el jugador 1. ¿Qué pasa si el jugador 2 deja fija su opción A? ¿Sí? Pero el jugador 3 también deja fija su opción A. Entonces, ¿qué opciones tiene el jugador 1? A y B. Entonces, entre 4 y 6 se quedaría con 6, es mejor, ¿no? Ahora nos vamos, ¿qué pasa ahora con el jugador? Si el jugador 3 se queda con A, pero el jugador 2 se queda con B. Entonces, entre 30 y 3 es mejor 30 para el jugador 1, ¿no? Ok, ahora nos vamos. Si el jugador 3 eligiera la opción B, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el jugador 2 se queda con la opción A? O sea, se quedan fijos ellos dos y yo entonces tengo que elegir entre A y B. Entre 40 y 60 me quedo con 60, ¿no? Ahora, finalmente entonces, la única que nos queda es que el jugador 2 se quede fijo en la opción B y lo mejor para mí es 20. O sea, el primero lo voy a poner con el color rojo, el segundo lo voy a poner con el color azul y el tercero con el color verde. Entonces vamos con el jugador 2, con color azul. Entonces el jugador 1, ¿se acuerdan que era en filas? Ahora el jugador 2 va a ser en columnas. Entonces, para el jugador 2, si dejamos fija la opción A del jugador 1 y fija la opción A del jugador 3, entonces el jugador 2, ¿qué elegiría? Entre 0 y 40, elegiría entonces 40. ¿Ok? Ahora, si dejamos fija la opción B del jugador 1 y A del jugador 3, entonces entre 0 y 2 elegiría 2. ¿Ok? Ahora nos vamos. Si nos vamos con la opción B del jugador 3 y la opción A del jugador 1, ¿qué nos queda? Entre 0 y 50 se quedaría con 50, ¿no? Y si nos vamos ahora con la opción B del jugador 1, estaríamos aquí. Entonces, entre 1 y 2 se quedaría con 2. Aquí podemos ver que en el caso del jugador 2, estamos analizando que el jugador 2 sí tiene una estrategia dominante, ¿no? A diferencia del jugador 1. Podemos decir entonces que para el jugador 2, entonces podemos ver que la opción B domina a la opción A. ¿Okay? Para el jugador 1, ¿qué pasó? Pues en un caso era mejor uno y en otro caso era mejor el otro. Entonces en ese caso no había dominancia, ¿no? Pero recuerden que podemos hacerlo de manera iterativa. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos con el jugador 3 y dijimos que íbamos a hacerlo en color verde. Entonces vamos con el color verde. Ahora dejamos fija la opción A del jugador 1 y A del jugador, perdón, del 1 y 2. Entonces nos quedan para el jugador 3 dos opciones. Nos queda la opción 3 y la opción 3. Entonces podemos decir que es indiferente porque son 3 y 3 son iguales. Ahora entonces en vez de primero filas o columnas, ahora son tablas. Entonces ahora ¿qué pasa? Si tenemos entonces la opción del jugador 1 que va a ser B y la opción del jugador 2 va a ser A, entonces estaríamos cambiando nada más aquí B y A, ¿verdad? Para el jugador 2. Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos entonces para el jugador 3, 2 y 53. Y obviamente 53 es mejor que 2. Entonces marcamos ahí. Ahora nos vamos con la opción A del jugador 1 y B del jugador 2. Entonces, A del jugador 1 y B del jugador 2. Entonces, ¿cuál opción sería mejor ahí? Vemos entonces entre 50 y 80. Recuerden que aquí comparamos tablas y la utilidad que nos interesa es la del jugador 3. Sería entonces 80. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo siguiente. Nos quedaría entonces la opción B para el jugador 1 y B para el jugador 2. Entonces vemos B para el jugador 1 y B para el jugador 2. Entonces entre 1, B para el jugador 1, y B para el jugador 2, aquí.
Entonces, entre 1 y 1 sería entonces también indiferente entre estos dos, ¿sí? Entonces, cuando son iguales, marcamos ambos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos ver si hay dominancia, ¿sí? Vemos que en este caso hay dominación. Si se fijan, en toda esta tabla está marcada, en la tabla 2. ¿Sí? En toda esta tabla está marcado. Y aquí también, pero en esta marcamos porque eran iguales. Entonces podemos decir que para jugador 3, la estrategia B domina de manera débil, porque aquí en este caso era igual, 1 era igual y el 3 también era igual. Entonces B domina de manera débil a la opción A. Esto es si analizamos nada más las tablas, ¿no? Sí, porque vemos que hay un caso en el cual el jugador, aquí de acuerdo al árbol, el jugador 3 no está jugando. Entonces, eso lo vamos a ver cuando analicemos el árbol ahorita. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos esto de manera iterativa, decíamos, si primero eliminábamos, vamos a ponerlo un resaltador, si eliminamos entonces para el jugador 2, B domina A. Entonces vamos a eliminar la opción A para el jugador 2. Vamos a eliminar la opción A para el jugador 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría? Si eliminamos la opción A para el jugador 2, entonces solamente para el jugador 1 me quedarían estas dos opciones. Entonces, para ese caso en particular, podemos decir que para el jugador 1, vamos a ponerle en la pluma, entonces, para jugador 1, vemos que para jugador 1 nos queda solamente la opción B y B aquí. Perdón, la opción A y A. Entonces, A domina a B. ¿Sí? Vemos que nos queda aquí 30 y aquí 20. O sea, están marcadas estas y están en la opción A. Entonces, estas dos se puede decir que dominan a la opción B. Pero eso es después de haberlo eliminado, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el jugador 1 también vamos a eliminar la opción B. Entonces, vamos a, con el marcador, eliminamos entonces la opción B, eliminamos entonces la opción B. Y para el jugador 3, entonces solamente nos queda estas dos opciones, A o B. Entonces, para el jugador 3, entonces nos queda que ya habíamos dicho que B domina a A. ¿Sí? Entonces, para el jugador 3 también, entonces eliminaríamos esta y nos quedaría solamente esta opción. ¿Okay? Entonces, ahí estamos analizando estrategias dominantes. Esto es para el caso de las tablas. Por eso es que en estos casos a veces es más fácil analizarlo en lo que es el árbol. Entonces vamos a analizarlo ahora, pero con el árbol. ¿Qué pasa en el árbol? Vamos a ver, entre A y B para el jugador 3, entonces 80 es mejor que 50, entonces B domina en este caso, pero como estamos en el mismo conjunto de información, tenemos que ver si en los dos domina. Vamos a ver, entre 2 y 53 es mejor B. Entonces, en el árbol nos está diciendo que B para jugador 3, B domina de manera estricta, nos dice, a la opción A. ¿Sí? Porque nada más analizamos las jugadas que hace ese jugador como tal en el árbol. Aquí vemos que en este caso en realidad no juega en la tercera, en esta opción ahí no juega el jugador 3. Entonces no lo podemos analizar si domina su estrategia o no. Ok, entonces nos quedarían estas opciones. Ahora para el jugador 2, entre, por ejemplo, 0 y 50, es mejor 50. Entonces también domina B en este caso. Y aquí entre 2 y 1, pues domina también B. Entonces, aquí también para jugador 2, también B domina a la opción A. ¿Ok? Ahora, para el jugador 1, ¿cuáles les quedarían? Voy a cambiar aquí de color para que se entienda un poquito mejor. Para el jugador 1, entonces me quedarían solo, si se fijan, me quedaría esta rama de aquí y esta rama de aquí. O sea, esto lo conectaría desde acá, ¿no? Y esto también desde acá. Entonces, para el jugador 1 va a decidir entre las opciones 20 y 3. Y pues se va a quedar obviamente con la opción A. Entonces, aquí lo voy a poner aquí abajito. Para jugador 1, entonces, A domina a la opción B. ¿Sí? Queda más o menos lo que sacamos aquí, pero vieron que en la tabla fue un poquito más compleja que sacarlo directamente en el árbol, ¿no?
Y en este caso, pues en el árbol me define mejor dónde es que juegan los jugadores, ¿no? Dónde es que están jugando y dónde es que no juegan o no participan los jugadores. Aunque digamos que su utilidad está en juego, pero él al no participar, él no puede decidir si domina su estrategia o no, porque él no está participando en esa parte del juego. Y en la tabla no me dice eso. Entonces esa parte es muy interesante. Bueno, en el siguiente entonces vamos a ver lo que es el equilibrio de Nash.